Shalom, y bienvenidos una vez más a Perlas de la Torá. Soy More Matan, el pastor Matt McKeown, y me alegro de estar con ustedes. Esta semana nuestra porción de la Torá se llama Kedoshim, que significa los santos. Como siempre, comencemos con la bendición para estudiar la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado estar absortos, o como dice Rabí Shapira, en los asuntos de la Torá. Esta porción de la Torá, que abarca desde el versículo 1 del capítulo 19 del Levítico hasta el versículo 27 del capítulo 20 del Levítico, es fundamental para el código de santidad al que Dios llama al pueblo judío. Recoge la esencia de la conducta ética y espiritual que se espera de los hijos de Israel. Esta porción comienza con la poderosa afirmación: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Esta directiva marca el tono de esta porción de la Torá, en una serie de leyes que cubren el comportamiento moral, la justicia, el amor al prójimo y la santidad de la vida. Veamos 4 puntos esta noche y una idea mesiánica que acompaña a cada uno. En primer lugar, el llamamiento a la santidad. El llamado a la santidad en Levítico 19:2 es un aspecto fundamental de la vida judía, ética y espiritual. Debemos vivir de una manera que refleje la santidad de Dios a través de la justicia, la caridad y el comportamiento ético. Como visión mesiánica, en la visión mesiánica, esta llamada a la santidad se ve cumplida en última instancia en Yeshua. El Nuevo Testamento presenta a Yeshua como la encarnación perfecta de la santidad, que capacita a los creyentes para vivir una vida santa no solo mediante la adhesión legal, sino a través de una transformación del corazón y del espíritu. Recuerda, no ganamos nuestra salvación o redención a través de estos actos de justicia, sino que son la prueba de nuestra salvación. Si somos un buen árbol, produciremos buenos frutos. Esto es simplemente así. Por lo tanto, hacemos estos actos de justicia y caridad, estos mandamientos de la Escritura, como agradecimiento por habernos salvado. Es importante que recordemos esto. Versículos como Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, hacen eco de este mandamiento en el libro de Levítico, instando a los seguidores de Yeshua a ser santos en toda su conducta, reflejando el poder transformador del Espíritu Santo. Número 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo, es uno de los versículos más famosos de toda la Torá, y es central en la ética judía. Es algo que citamos cada Shabbat en la sinagoga. Las enseñanzas rabínicas destacan este mandamiento como fundamental para la Torá, y Rabí Akiva lo califica de principio principal de la ley. Esta directiva exige no solo un trato justo a los demás, sino una profunda preocupación por su bienestar, reflejando la interconexión de la comunidad. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuidamos de él y buscamos lo mejor para él. Se trata de una mentalidad comunitaria. Recuerda, el judaísmo es la fe de un grupo, un pueblo, una nación, una comunidad. En cuanto a una visión mesiánica, este mandamiento es famoso por ser reiterado por Yeshua en el Nuevo Testamento como parte de lo que se conoce como el Gran Mandamiento. Se encuentra en Mateo, capítulo 22, versículo 39. Yeshua amplía esta enseñanza ejemplificando y exigiendo un amor que incluya incluso a los enemigos, profundizando así el concepto de prójimo
para incluir a toda la humanidad. Se ha dicho que podría traducirse: ama a tu prójimo que es como tú. Ama a tu prójimo que es como tú. Pero Yeshua amplía esto y dice que todo otro ser humano es tu prójimo. Este amor se presenta no solo como un requisito ético, sino como un sello distintivo en la identidad del creyente en el Mesías. Número 3. Prohibiciones contra las prácticas injustas. Para una visión mesiánica, las enseñanzas de Yeshua y los escritos apostólicos a menudo se centran en la vida ética como evidencia de la fe. Por ejemplo, las cartas de Pablo animan a los creyentes a exhibir honestidad e integridad como reflejo de su nueva vida en el Mesías. Así lo vemos en Efesios 4:25. Estas prácticas no se consideran meras obligaciones legales para con la Torá, sino intrínsecas al carácter de quienes han sido transformados por el Evangelio. A medida que nos dejamos transformar, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos pareceremos más y más a Yeshua. Y finalmente, número 4, la santidad de la vida. La porción de Kedoshim también habla de la santidad de la vida, incluyendo leyes contra el sacrificio de niños al dios pagano Moloc, en Levítico, capítulo 20, versículos 2 al 5, lo cual se condena enérgicamente. El texto subraya el valor de cada vida humana y la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad de la explotación y el daño. Y por supuesto, en nuestro mundo moderno, esto incluiría la protección de los no nacidos. En cuanto a una visión mesiánica, la prohibición del sacrificio de niños puede considerarse especialmente conmovedora en el contexto mesiánico, donde el sacrificio del propio Hijo de Dios, Yeshua, se considera el sacrificio definitivo que pone fin a la necesidad de otras expiaciones. Aunque el sacrificio humano, el sacrificio de niños, no está permitido, Yeshua entrega su propia vida. No es un sacrificio humano literal, sino que entrega su vida en sacrificio por nosotros. No un sacrificio de sangre literal como las ofrendas del templo, pero algo que es considerado en el judaísmo como algo muy sagrado: dar la vida por los demás. Es muy importante que entendamos esto de forma correcta. Este acto es visto como la afirmación del valor de cada vida, mostrando que el verdadero amor y la justicia tienen que ver con el autosacrificio y no con la victimización de los inocentes. En conclusión, esta porción de la Torá es un testimonio de la visión de una vida moral y sagrada prevista en la Torá, y por tanto, del tipo de vida que debemos vivir en nuestras comunidades. Tanto las interpretaciones judías tradicionales como las mesiánicas de este pasaje de las Escrituras ofrecen interpretaciones y comprensiones ricas y estratificadas de este texto. Señala el tejido moral de nuestra comunidad. Recordemos que la Biblia dice que otras naciones mirarán a Israel y dirán: ¿qué clase de nación es esta que tiene leyes y estatutos tan justos? Vivamos todo lo que podamos de acuerdo con los valores expuestos en la Torá, y dejemos que la gracia de Dios, que se derrama en la entrega de la vida de Yeshua, supla la diferencia cuando no podamos cumplir el justo ideal de Dios. Oro para que esto haya sido una bendición para ti, y oro para que, sin importar en qué parte del mundo te encuentres, seas bendecido y sepas que en este ministerio estamos orando por ti. Las más ricas bendiciones de Dios sean aplicadas a ti y a tu familia. Shalom.